Bienvenidos a este subculto de la iglesia de Chapel at Wayne, ahora online a través de las plataformas sociales de Facebook y YouTube. Y estamos en el primer domingo del mes de julio. ¿Quién lo diría, verdad? El tiempo vuela. ¿Y qué sucede el primer domingo de cada mes? ¿Quién se acuerda? A ver. Exactamente. Tiempo de celebrar la cena del Señor. Así que le invitamos a todos y cada uno de ustedes que desde ya se estén preparando, porque después de las alabanzas, después de la predicación de la palabra de Dios, como iglesia, como el cuerpo de Cristo, aunque de manera virtual, juntos, unidos en un mismo espíritu, vamos a celebrar la cena del Señor. Vaya preparando los elementos que representan el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y no olvide, como siempre recordamos cada domingo, que usted puede ir a nuestra página de chapel.org, continuar con sus diezmos y ofrendas, que en estos últimos días han estado bastante bajas. Dicho sea de paso, es bueno decirlo porque es verdad, pero contamos con la fidelidad de Dios primero y la fidelidad de cada uno de ustedes. Pero así también recuerde que recursos disponibles hay para los jóvenes, para los niños, los tiempos de oración durante la semana y estudio bíblico con su pastor, su servidor, y también con el pastor Julio Scott y su esposa los miércoles. Hoy, como cada domingo, comenzamos alabando el nombre de Dios a través de la música. Cante con nosotros. Amén. Los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aun los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él está salvación. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios
Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo es tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres alguien y eres sol, eres latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, tú eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, eres latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Hay cosas que no entiendo, cosas que son simplemente inexplicables. En ocasiones veo el mundo y pienso, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué ellos, Dios mío? ¿Por qué esta tribulación? ¿Por qué? Desde hace tiempo tengo muy mala suerte. En otras palabras, ni siquiera tengo un as en la baraja. Solo mis manos vacías y sin paciencia. Estoy perdido en el desierto, no veo el oasis. Estoy expuesto al sol que seca todo mi ser, con labios agrietados, mis pies lastimados, y con sed en este clima sin dejar de caminar, esperando encontrar una respuesta. Si con solo un pedacito de fe en este mundo lleno de cáncer sería como una refrescante gota de agua en la punta de mi lengua. Si tan solo pudiera respirar una fresca brisa de Jehová en mis pulmones, eso es exactamente lo que necesito. Pero todo eso se ve muy lejos. Quiero decir, ¿realmente estás conmigo? ¿En serio te importo? Y cuando lloro de angustia, ¿realmente estás ahí? Tu palabra dice que sí, pero a veces lo dudo. Es evidente que necesito una nueva ruta porque cada vez que camino por mi cuenta, termino perdido. Pero a pesar de estar perdido en el desierto,
Ahora me doy cuenta que Él lo creó todo. Él sabe dónde está el agua. Él hizo el sol. Su creación es maravillosa. Cuando fallo, Él tiene el control. Él es fiel incluso cuando caigo. Él es lo que necesito, aun cuando todo lo dudo. Él es el agua dulce en medio de la sequía. Él es Dios y Él es Rey. Él es Jehová y da vida a todas las cosas. Él da y quita, y a veces necesito confiar en que Él sabe exactamente lo que está haciendo. Mientras duermo, Él se mueve. Cuando caigo, Él elige levantarme de nuevo con brazos abiertos. Y nada ni nadie puede separarme de su amor, porque Él es fiel, Él es verdadero, Él es bueno, Él es Dios. Y aún en el desierto, ahora lo sé, Él reina por siempre. Bendito sea el Señor. Qué bueno que podemos cantarle con alegría y gozo esta y todas las mañanas. Quiero invitarle a que, si se puede poner de pie o puede quedarse allí donde está, abrir su Biblia en el texto que nos ocupa en el día de hoy. La palabra de Dios se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer los versos del 18 al 21. Primera de Pedro, capítulo 3, 18 al 22, perdón. En la Nueva Versión Internacional dice así la palabra de Dios: porque Cristo murió por los pecados, una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Vamos a orar. Amante y bendito Dios, como siempre agradecemos el privilegio de poder considerar tu palabra en esta mañana, en este día. A la hora que sea que las personas estén en contacto con este servicio, te pedimos que tú los bendigas rica y abundantemente. Que tu palabra, oh Dios, hable a nuestros corazones y vidas, nos alumbre, nos limpie y produzca en cada uno de nosotros los resultados que tú anhelas para cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Hermanos, como ustedes ya saben, hoy nosotros comenzamos una serie de mensajes que le hemos puesto un título muy sencillo: Esperanza, Hope. Y si Dios nos ayuda, y así lo concede, vamos a estar predicando sobre este tema todo el mes de julio y todo el mes de agosto. Creemos que el pueblo de Dios puede beneficiarse de un poco de esperanza. You can use hope. Am I right? Y de eso se trata. Y le pedimos que a ustedes que nos acompañen orando para que Dios continúe hablando y para que sea Dios el que en cada ocasión trabaje en tu vida, en la mía, a través de su palabra. Quiero comenzar el mensaje de hoy recordándoles que al final tendremos tiempo de Santa Cena, comunión, como hacemos el primer domingo de cada mes. Quiero comenzar con una ilustración que precisamente nos puede preparar el terreno para el resto de lo que vamos a considerar en esta oportunidad. Unos científicos
llevaron a cabo un experimento con ratas. Ustedes saben que la mayoría de los experimentos se llevan a cabo con ratas y después estos resultados son considerados en los seres humanos o duplicados, si se puede. En esta ocasión tomaron 2 ratas y las ponían en un estanque de agua. La tiraban, las ratas no nadan por lo regular, y las ratas comenzaban a patalear hasta que se ahogaban. Hicieron eso varias veces y en cada ocasión las ratas perecieron. El último experimento lo hicieron de esta manera. Tomaron el agua, 2 ratas, la tiraron en medio del agua, pero cuando ya estaban a punto de ahogarse, la sacaban. Y cuando las ratas ya estaban recuperadas, volvían y las ponían en el agua. Un poco cruel el experimento, ¿verdad? Y cuando las ratas ya se estaban por ahogar, las sacaban. Y normalmente duraban 2 o 3 minutos las ratas pataleando hasta que ya parecía que se ahogaban y ellos las sacaban. Hicieron eso varias veces. Ya para la 4ª o la 5ª vez pusieron las ratas en el agua y comenzaron a patalear las ratas y duraron casi 12 horas vivas y pataleando en el agua hasta que finalmente los científicos las retiraron. Y para los que todavía no han entendido qué fue lo que pasó en ese experimento, es muy sencillo. Las ratas aprendieron que si ellas se mantenían a flote lo suficiente, aguantaban el tiempo suficiente, alguien vendría y las rescataría. Esto no es un invento, es un estudio científico que se llevó a cabo. Y la conclusión a la que llegaron los científicos es que las ratas aprendieron por las experiencias pasadas que si ellas no se daban por vencido, si pataleaban lo suficiente y se mantenían a flote el tiempo suficiente, alguien llegaría y las rescataría. Y por supuesto, el comentario que nosotros usamos ahora para aplicarlo a nuestras vidas es: ¿y si eso es con ratas? Animales que no tienen las condiciones y las capacidades y el desarrollo que tenemos los seres humanos. Y ellas aprendieron que mantenerse firme, mantenerse luchando, mantener la esperanza, les permitió a ellas al final ser rescatadas. ¿Cuánto más nosotros los cristianos debemos aprender que si aguantamos, que si nos mantenemos firmes, que si nos aferramos a la vida y nos aferramos, en otras palabras, si nos abrazamos a la esperanza, sabiendo que hay la posibilidad de que en el momento adecuado, oportuno, alguien venga y nos rescate, entonces hay esperanza para nosotros. ¿No creen ustedes? Yo creo que es una buena ilustración, yo creo que es un buen ejemplo que nos puede servir de mucho en el día de hoy. Comenzamos diciendo que el pecado hizo que la creación cayera en el estado imperfecto en que se encuentra en el día de hoy. Como cristianos, nosotros podemos ver a nuestro alrededor un mundo que está físicamente decadente, espiritualmente degenerado, gracias al pecado. Sin embargo, no tenemos que ser pesimistas. Las cosas están mal, vamos a estar claros y ser honestos. Pero no podemos ser pesimistas, porque tú y yo tenemos una esperanza bendita. De hecho, nosotros los cristianos sabemos, no soñamos, we hope. Nosotros sabemos que se avecinan días brillantes para toda la creación. Que se acerca un tiempo en que la maldición del pecado será quitada del mundo y que la creación será restaurada a su esplendor original. También tenemos la esperanza de que resucitaremos con cuerpos glorificados, como el cuerpo de Jesucristo, que hoy le acompaña en la eternidad. El apóstol Pablo asegura que nuestra gloria futura con Cristo
será tan grande que nuestros sufrimientos presentes van a ser insignificantes en comparación. También esta gloria, la Biblia dice, será para siempre, mientras que el sufrimiento que nosotros experimentamos aquí en la tierra es temporal. La gloria venidera va a ser eterna y para siempre. Si Dios ha maldecido la creación física como parte de su juicio a las personas y al pecado, la creación, por tanto, experimenta, como la propia palabra de Dios dice, gemidos y se desenvuelve en dificultades y en dolor a causa de la condenación del pecado. Nosotros también gemimos unidos a la creación mientras esperamos recibir la redención de nuestro cuerpo. Una vez en el pasado, nuestro ser gimió cuando estábamos en el cautiverio por causa del pecado, pero ahora gemimos en gracia. Dios ha prometido que el cuerpo de un creyente finalmente será liberado del pecado, y aquellos que han respondido por fe a la promesa de Dios y tienen esa confianza en Jesucristo, recibirán redención corporal. Según Gálatas capítulo 5, versículo 5. La redención del cuerpo, obviamente, no se ha producido todavía, pero nosotros la anticipamos. Déjenme contarles una historia. Ya les había hecho un adelanto a los hermanos el viernes en el tiempo de oración. En la Escocia del siglo XIX, había un hombre a quien la gente decía tenía un gran futuro, un gran potencial. Todos los que le conocían a su alrededor decían, wow, este hombre, este joven está destinado a la grandeza. ¿Usted conoce gente así o ha conocido personas que los demás dicen, este muchacho o esta mujer tiene un futuro brillante? Cuando sea grande va a ser una gran persona. Todo parecía irle muy bien a este muchacho. El cielo parecía ser el límite. Era un muchacho dotado de grandeza, de grandes cosas, de grandes dones, de grandes habilidades. Parecía tener un futuro muy brillante delante de él. Tenía una novia. Estaba comprometido para casarse con ella. Y un día, de repente, se siente mal y tiene que ser hospitalizado. Cuando le hacen los exámenes se descubre que este joven lleno de promesas, lleno de potencial, sufría de una enfermedad ocular degenerativa que eventualmente lo iba a dejar ciego. Lo primero que pasó fue que su novia lo dejó. Normal es que este muchacho se sumergió en una gran depresión. Y es interesante que su tormenta no fue por el resultado de decisiones o indiscreciones pasadas, no fue por causa de su propio pecado. No había una explicación lógica por la cual los vientos aulladores y las lluvias torrenciales bombardearan las riberas de su alma, como dijera un poeta. Sin embargo, en un momento determinado y en solo 5 minutos, George Matheson, ciego, con el corazón quebrantado, eligió elevar su corazón por encima de la tormenta a aquel que gobierna y reina por encima de las dificultades. El consuelo que encontró en los brazos amorosos del Padre lo llevó a escribir las letras de un himno que se haría famoso y que traería a nosotros consuelo y esperanza. Este amor que no me deja ir. Las letras, mal traducido, dice, oh amor que no me dejará ir. Descanso encuentra mi alma cansada en ti. A ti te devuelvo la vida que debo. Que en las profundidades del océano su flujo sea más rico y más lleno. Oh, alegría que me busca a través del dolor. No puedo cerrar mi corazón a ti.
esta parte, este verso es probablemente el más importante. Rastrea el arco iris a través de la lluvia. Busca el arco iris en medio de la tormenta. Rastreo el arco iris a través de la lluvia. Y siento que la promesa no es vana. Esa mañana sin lágrimas eventualmente llegará. La mañana sin lágrimas eventualmente llegará. Rastreo, busco el arco iris a través de la lluvia o en medio de la lluvia. Desde las profundidades de la desesperación, George Matheson buscó el arco iris de la gracia de Dios en medio de la lluvia y la tormenta de su dolor personal. Todos nosotros, mis queridos hermanos, entendemos a veces por qué las tormentas vienen a nuestras vidas, otras veces no. Cuando sufrimos dolor debido a las malas decisiones que hemos tomado, por lo menos sabemos que nuestro dolor es autoafligido. Y decimos, estoy en este lío porque me lo busqué. Sabemos que trajimos el sufrimiento a nosotros mismos. Pero ¿qué sucede cuando nosotros sufrimos haciendo lo correcto? ¿Qué sucede cuando nosotros sufrimos y no es culpa nuestra? Y no solamente no es culpa nuestra, sino que sufrimos a pesar de estar haciendo la voluntad de Dios. Las lluvias, el torrente de las tormentas nos golpean, los vientos soplan, las lluvias caen y todo en nuestra vida que no está sujeto al piso parece salir volando. Este pasaje, que es la primera carta del apóstol Pedro que escribe a hombres y mujeres en el siglo I que estaban tratando desesperadamente de encontrar el arco iris en medio de sus dificultades personales. Estos creyentes no sufrían porque habían cometido pecado delante de Dios, porque se habían portado mal o porque habían participado de indiscreciones pasadas. Ellos estaban sufriendo por la fe que habían depositado en Cristo Jesús. La lluvia caía, los vientos aullaban, y estos preciosos santos de Dios necesitaban saber cómo encontrar el arco iris de Dios en medio de la lluvia. ¿Dónde podrían ellos ir a encontrar esperanza en medio del sufrimiento? Pedro, el apóstol que escribe, les recuerda a ellos y nos recuerda a nosotros que la esperanza se encuentra en aquel que sufrió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? 12 veces en esta carta el apóstol hace referencia al sufrimiento de Cristo. Tú y yo podemos encontrar esperanza frente al sufrimiento si mantenemos nuestros ojos puestos en Cristo, como lo hemos dicho tantas veces y como la propia Biblia lo enseña. Si ponemos nuestros ojos en aquel que sufrió por nosotros, la conquista de Cristo frente al sufrimiento nos anima ante nuestro propio sufrimiento. El apóstol Pedro le escribe a un grupo de creyentes, como dijimos ya, que estaban experimentando un tremendo dolor como resultado de su fe personal en Cristo. Y para que ustedes tengan una idea de qué era lo que estaba pasando en esa época, muchos de estos hombres, recuerden, judíos, la mayoría de los cristianos del primer siglo eran judíos. Los gentiles van a venir después. La iglesia gentil, que eventualmente va a predominar en el cuerpo de Cristo, viene después. Pero los primeros discípulos, los primeros convertidos, Jesús, los apóstoles y los primeros que vinieron a formar parte de la iglesia eran judíos. Pero entonces los otros judíos que no eran cristianos los veían a ellos como traidores de la fe judía. No les daban empleo, no los ayudaban cuando tenían necesidad, los perseguían, buscaban la manera de que cayeran presos, etc. Y para colmo de males, los gentiles, los griegos en aquella época, tampoco los ayudaban, tampoco les daban empleo,
tampoco los asistían porque tenían miedo que los otros judíos boicotearan sus negocios por causa de este grupo a quienes se les llamaba la gente del camino. Este nuevo levantamiento religioso ofendía tanto a los judíos históricos como a los paganos politeístas de aquella época. Imagínense, no podían trabajar, y como no podían trabajar, no podían comprar comida, y como no podían comprar comida, no podían alimentar a su familia. Y yo no sé si tenemos que explicar demasiado el asunto, pero piense usted, un padre de familia que tiene que ver a sus hijos llorando de hambre y no hay posibilidades humanas de conseguir empleo porque todo a su alrededor está en contra de ellos. Esta carta fue escrita en el año 64 y Nerón, para los que se acuerdan o nunca habían oído, había tomado la decisión personal de exterminar el cristianismo de la faz de la tierra. Muchos creyentes fueron apresados, llevados a los coliseos, tirados a los leones, encendidos vivos para iluminar las calles de Roma. Y no voy a pasar tiempo aquí dando detalles de todas las tragedias que vivieron aquellos hombres y mujeres, porque no vale la pena, pero lo importante es que usted sepa que la situación por la que atravesaba el pueblo de Dios en aquella época, comparada con la situación que estamos viviendo nosotros, no hay comparación. O sea, nosotros no podemos jamás pretender que la condición actual nuestra se puede pálidamente comparar con los sufrimientos y dificultades que vivieron aquellos miembros del cuerpo de Cristo en el primer siglo. Aquí está el quid del asunto. Aquella gente necesitaba que alguien les trajera esperanza. Pero ¿a dónde iban a encontrar esperanza en medio de un sufrimiento tan terrible? Ni siquiera la Biblia estaba escrita. Y la respuesta que Pedro les va a dar a ellos es la misma respuesta que nos va a dar nosotros cuando nos preguntamos ¿dónde puedo encontrar esperanza para mi sufrimiento? Y la respuesta es que el ejemplo de Cristo nos recuerda que el triunfo a menudo nace en medio de la tragedia, en medio de la dificultad. Dios no hace que solamente cosas buenas lleguen a nuestras vidas. Él también permite que cosas malas sucedan alrededor nuestro. No estamos de acuerdo con eso. Yo soy el primero que me opongo. Pero fíjense que hasta Job, el ejemplo clásico en la Biblia cuando hablamos de sufrimiento, llegó a decir, porque yo creo que Job era dominicano, él dijo, entonces vamos a recibir lo bueno nada más de Dios y lo malo no. Job lo que dijo fue, ¿acaso recibiremos solamente lo bueno de Dios y lo malo no? Y yo no soy de los que cree que Dios manda cosas malas. Lo digo con toda autoridad. Pero Dios permite que cosas sucedan siempre con un propósito de amor en nuestras vidas. Hay ilustraciones que son muy propicias para esto. Por ejemplo, la perla nace del sufrimiento de la ostra mientras procesa la arena, el discomfort, la molestia que ella sufre con la arena que se le entra. Y de ese sufrimiento y de ese dolor sale algo tan precioso y valioso como la perla. También el diamante es forjado por presión y por tiempo para que al final se produzca una piedra que vale tanto. Del dolor y del sufrimiento de la cruz, nuestra salvación fue asegurada. Nuestra posición con Dios, la posición de privilegio que nosotros tenemos con Dios, se forja en el sufrimiento de la cruz de Cristo. Y la conquista de Cristo frente a su propio sufrimiento nos anima a nosotros para poder vencer y bregar con nuestra propia realidad.
Punto número 1 del mensaje. Nosotros encontramos esperanza en el hecho de que Cristo sufrió por nosotros. Parece paradójico, ¿verdad? Que encontremos esperanza para nuestro sufrimiento en el sufrimiento de Cristo. Pedro, quien escribe, nos ofrece un maravilloso recordatorio del precio que Jesucristo pagó para comprar nuestra salvación. Nosotros tenemos derecho de estar de pie ante la presencia de Dios, no por lo que somos ni por lo que hicimos, sino por quien Cristo es y lo que hizo por nosotros. Nuestra salvación nació del sufrimiento de Jesús. Cristo vivió toda su vida a la sombra de la cruz. Desde el momento que nació, cuando era niño, cuando era joven, cuando era adolescente, cuando era adulto, toda su vida, Cristo vivió bajo la sombra de la cruz, a donde finalmente iría para comprarnos a ti y a mí el derecho del cual disfrutamos en el día de hoy. Vivió con la inminencia de la cruz en su corazón y en su mente, apunta un autor. Cristo soportó el dolor, los latigazos, la corona de espina, el vía crucis, los clavos en las manos y los pies, la lanza que traspasó su cuerpo, y no vamos a abundar demasiado en los detalles que ya usted conoce de lo que fue la muerte y crucifixión de Jesucristo, el Cordero de Dios, el título que le dio Juan, el Bautista, que quita el pecado del mundo. Fue levantado entre el cielo y el infierno como si no fuera apto para ninguno de los dos. Y para colmo, en su hora final de muerte, en el momento de su mayor necesidad, cuando aparentemente más necesitaba de la comunión paterna, Dios el Padre aparentemente le da la espalda. Por eso dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y para los que no están muy claros por qué pasó eso, la respuesta rápida es que la santidad de Dios no podía mirar todo el pecado que estaba cayendo en la vida de Cristo en el momento en que Él pagaba por todos y cada uno de los pecados de la humanidad. Qué sufrimiento, qué dolor. Jesús sufrió como ningún ser humano había sufrido antes ni sufriría después. Que quede claro que ningún ser humano ha sufrido antes ni sufrirá después lo que Cristo sufrió en la cruz. Sin embargo, de ese sufrimiento y de ese dolor vino una gran victoria. Y por eso Pedro nos recuerda, número 1, que el sufrimiento de Cristo es suficiente. Porque dice ahí el pasaje que Él lo hizo de una vez y por todas. No había que repetirlo, no había que mejorarlo. Ya no tendría el hombre que llevar un cordero sin mancha y sin contaminación al altar para ser sacrificado como expiación por los pecados. Ya el hombre no tendría que luchar personalmente para satisfacer las demandas de la ley con el fin de impresionar a Dios. Cuando Jesús se aferró a la cruz, allí Él satisfizo todas las exigencias de la ley. Cuando Jesús finalmente derrama su sangre, esta es suficiente para cubrir todos los pecados jamás cometidos. No hay pecado tan horrible que la sangre de Cristo no sea suficiente para cubrir y perdonar. El escritor de Hebreos declara: Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Cuando Jesús colgó la cabeza para siempre en la cruz y su último suspiro fue tetelestai, it is finished, se acabó, consumado es, está pago en su totalidad.
Esto, mis queridos hermanos, fue un grito de triunfo ante la tragedia del sufrimiento. En el momento en que se pronuncian esas palabras, dice la Biblia, el velo del templo se rompe de arriba hacia abajo en dos. Porque una vez fue suficiente, ningún otro sacrificio iba a ser necesario. Ese único sacrificio era suficiente para vencer el sufrimiento en medio del sufrimiento. También, número 2, su sufrimiento, según Pedro, es sustitutivo. El justo por los injustos. Jesús hizo lo que hizo, pon atención, por ti y por mí. Jesús hizo lo que hizo por ti y por mí. El profeta Isaías va a escribir: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor hizo caer sobre él el pecado, la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53:6. Pablo después va a declarar en 2 Corintios: aquel que no cometió pecado alguno por nosotros se hizo pecado, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Usted está oyendo esas declaraciones? Todo pensamiento maligno que ha entrado en la mente de cada hombre, toda acción maligna, todo crimen, todo pecado hecho por la mano del hombre, toda palabra malvada que ha salido de los labios de los hombres, Cristo la llevó en sus hombros. Cristo murió por nosotros y nosotros morimos en él. Eso incluye a cada uno de nosotros que hemos pecado y que nos hemos quedado cortos con respecto a la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús murió para pagar la pena por nosotros, el justo por los injustos. No hay nadie tan bueno, lo hemos dicho tantas veces, que no necesite la salvación. Y no hay nadie tan malo que la sangre de Cristo no lo alcance. Repito, lo que Jesús hizo, lo hizo por ti y lo hizo por mí. El justo por los injustos. En tercer lugar, en el punto número 1, el sacrificio y el sufrimiento de Cristo nos reconcilia con Dios. Pedro va a decir que Cristo hizo lo que hizo para llevarnos a Dios o para traernos a Dios, dependiendo de la traducción que usted tenga. La palabra que él usa en el griego, para los que les gusta llevar anotaciones, significa conseguirle una audiencia al ser humano ante la corte de Dios. Traer y hacer una presentación. Cristo no solamente abrió la puerta para darnos acceso a Dios. Dice, este pasaje ilustra que Cristo abrió la puerta para darnos acceso a la entrada de Dios, pero además nos acompañó y nos llevó ante el Padre. Gloria a Dios. Qué bella ilustración. Imagínese por un minuto una corte y usted comete un crimen, va donde el juez, pero con usted va un abogado. ¿Ok? Y el abogado se para ante el juez y dice: su señoría, este pobre infeliz que usted ve aquí no es culpable de lo que se le acusa. Mire esa cara. ¿Cómo usted cree que un hombre con una cara tan humilde pudiera haber cometido ese atroz crimen que se le atribuye? Yo estoy aquí, su señoría, para decirle, ¿eh? Usted entiende la idea. El abogado viene a traerlo usted ante el juez para defenderlo, para presentarlo y para conseguirle una audiencia con aquel que tiene la autoridad de tomar una decisión eterna en su vida. Es como si Cristo llegara ante el Padre y dijera: mira, Víctor, o sea, yo, ponga el nombre suyo ahí. Una vez él estuvo separado de mí, pero yo he pagado la pena por su pecado, Padre. Yo morí en su lugar. Yo he cumplido con las exigencias de la ley y quiero que sepas que ahora él es parte de nuestra familia. Nosotros, tú y yo, Padre, lo hemos adoptado y ahora él tiene todos los derechos y los privilegios de la familia de Dios. ¡Wow! Por eso es que en Hebreos capítulo 4, versículo 16, el autor dice: por lo tanto, vengamos con valentía ante el trono de la gracia, para que podamos obtener misericordia y encontrar gracia
y ayuda en tiempo de necesidad. En su sufrimiento, eso es lo que Jesús ha logrado por nosotros. De su dolor salió nuestra salvación. Nunca seremos llamados a sufrir por el bien de Cristo. En la medida en que Cristo haya sufrido por nosotros, y debemos entender que es un privilegio sufrir por aquel que sufrió por nosotros. Pedro, que escribe, nos exhorta que en la medida en que compartimos los sufrimientos de Cristo, debemos regocijarnos en él. 1 Pedro 4:13. Seamos alentados por lo que Cristo ha logrado a través del sufrimiento. En segundo lugar, podemos ser alentados por la proclamación de la conquista de Dios. Eso lo vemos en los versículos 18 al 21. Llegamos aquí a un punto que muchos eruditos entienden como un pasaje difícil de explicar. Incluso Martín Lutero, el gran teólogo, dijo: este es un texto extraño y ciertamente un pasaje más oscuro que cualquier otro pasaje del Nuevo Testamento. Todavía no sé con certeza lo que significa, dijo Martín Lutero. Pedro nos dice que Jesús murió en la carne, pero fue hecho vivo en el espíritu. Y dice que habiendo sido ejecutado en la carne, fue hecho vivo en el espíritu. Y esos dos conceptos parecen estar en contradicción el uno con el otro. Algunos intérpretes sugieren que la frase hecho vivo en el espíritu es una referencia a la resurrección de Cristo. Pero usted y yo sabemos que en los albores del tercer día no fue simplemente el espíritu de Jesús el que fue resucitado, sino también su cuerpo. En el versículo 18, Pedro hace referencia a la muerte de Jesús. En el versículo 21 hace referencia a la resurrección de Jesús. Y en el 22 hace referencia a la ascensión de Jesús. Algunos entonces suponen que donde quiera que Jesús fue, en el espíritu, hizo el viaje entre su muerte y su resurrección. Algunos todavía van más lejos y comparten que Jesucristo hizo un viaje especial a lugares especiales con un propósito especial. Podemos pasar mucho tiempo aquí tratando de descubrir los pormenores de esta enseñanza, pero no queremos distraernos del mensaje que estamos predicando. Lo importante aquí es que Pedro está alentando a los santos a quienes escribe para que tengan esperanza en medio del sufrimiento. Y eso es lo que usted y yo necesitamos también en el día de hoy. Cualquiera que sea la visión de este pasaje, debe entenderse dentro del objetivo de alentar a los santos, traer esperanza a la iglesia. Este texto nos confronta con dos preguntas complejas. Número uno, ¿qué fue lo que predicó Jesús? Y número dos, ¿a quién le predicó cuando hizo ese viaje? Estas dos preguntas no se pueden separar. La respuesta a una pregunta proporciona una visión de la otra. Rapidito. Lo que sí sabemos es que Cristo hizo un anuncio de conquista, en el que también fue y proclamó a los espíritus, dice el pasaje. ¿Qué proclamó Jesús? Bueno, la respuesta sencilla y simple es: Jesucristo proclamó el evangelio. El problema es que la palabra que Pedro usa aquí para hablar de proclamación es la palabra keruzo en griego. La palabra keruzo significa anunciar y proclamar. Pero la palabra se utiliza en otras partes del Nuevo Testamento, si bien para referirse a la predicación, la que más se usa casi siempre en el Nuevo Testamento para referirse a la predicación del evangelio es la palabra evangelizo, donde viene la palabra evangelio, que significa buenas nuevas. Es la palabra más común en el evangelio para referirse a proclamación. Si seguimos el patrón lingüístico del autor, parecería que si Pedro se estuviera refiriendo a la proclamación del evangelio, pero ¿por qué no usó la palabra evangelio? ¿Por qué usó la palabra caruso? Bueno, ahí es donde está el problema. Lo que sí sabemos es que Pedro tenía una proclamación en la mente. Y la manera en que podemos atar el concepto con otros pasajes de la Biblia
es que cuando en aquel contexto histórico, cuando un general romano ganaba una batalla y obtenía una gran victoria, él designaba a un individuo que iba corriendo delante de él para proclamar la victoria que el general había obtenido. Y a esa persona se le llamaba queruso, quien iba diciendo: la victoria ha sido obtenida. Tal vez esto era lo que Pedro tenía en mente cuando dijo que Jesús había obtenido la victoria en su muerte y en su sufrimiento. Que lo que podía haber parecido la gran victoria de Satanás fue su gran derrota. Y que lo que pudo haber parecido la gran derrota de Jesucristo fue su gran victoria. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Recuerde, otra vez, Pedro está escribiendo a un grupo de cristianos que están siendo perseguidos. Está escribiendo a un grupo de santos que están sufriendo. Hombres y mujeres que son víctimas, en gran parte, de Satanás, el enemigo común de la iglesia. Lo que es un estímulo para saber cuál parece ser el mejor momento de la victoria de Satanás. Lo que parece ser en sus vidas una victoria para Satanás, realmente es una derrota. Y lo que parece que para estos santos es un tiempo de mayor sufrimiento, podía ser el tiempo de mayor liberación para ellos. Jesús está diciendo: no tienes que temer al enemigo o a su dominio, porque tú tienes victoria en mí. Cristo hizo una proclamación de victoria. En segundo lugar, en el punto 2, Cristo hizo un anuncio de conquista a aquellos que trataron de sabotear su plan redentor. Porque dice que fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Si Jesús proclamó victoria, ¿a quién se la proclamó? Otra vez, los eruditos no se ponen de acuerdo entre quiénes son estos espíritus encarcelados. Son santos del Antiguo Testamento, son personas que vivieron en los tiempos de Noé, son aquellos a quien Noé les proclamó por 120 años, son ángeles caídos, como algunos han sugerido, que quisieron sabotear el plan redentor de Dios. En su segunda carta, la que viene después, Pedro se va a referir a un grupo de ángeles cuyas acciones eran tan inicuas que Dios los confinó al Tarrús, un lugar especialmente designado dentro del abismo, para que ni siquiera pudieran deambular, ¿cómo se dice? Deambular por la tierra junto con Satanás y sus demonios. Estaban presos en sus abominaciones. Y Judas después se va a referir a estos ángeles caídos que abandonaron su morada. Y hay muchas especulaciones de que si estos ángeles se mezclaron con los hombres, cosa que nosotros no creemos, y que de alguna manera tuvieron que ver con el nacimiento de los gigantes en la tierra. No vamos a entrar tampoco en discusión sobre eso, porque entendemos que no vale la pena para fines de nuestro mensaje. Lo que sí vale la pena es saber, recordar, que aquí Pedro nos da una idea de la proclamación que Dios hizo a quienes quiera que hayan sido esos espíritus encarcelados, habiendo cancelado, dice, el certificado de la deuda que consiste en los decretos que estaban en contra nuestra y que eran hostiles para ti y para mí. Cristo los quitó del camino, los clavó en la cruz. Cuando desarmó a los gobernantes y a las autoridades, hizo una exhibición pública de ellos a través de él, dice Colosenses capítulo 2. Pablo pinta una palabra común a sus lectores cuando un general romano gana una poderosa campaña militar. Una procesión triunfal se hace por las calles, un parade, que aquí le dicen parada, un desfile. El general conquistado lidera el desfile, seguido por su ejército que va cantando canciones de celebración. En la cruz, Jesús libró la guerra contra el diablo, la ganó y desfiló victorioso para que tú y yo también formáramos parte de ese desfile. En la cruz se ganó la victoria.
Luego se dirigió al desfile por las calles del abismo, proclamando esa victoria a aquellos que trataron tal vez de sabotear el sacrificio y el plan de Dios. Porque ni en el cielo ni en el infierno se va a poder hacer fuerza al plan, el propósito y la voluntad de Dios. Y Pedro va a usar aquí un juego de imágenes que yo creo que vale la pena considerar. Tratando de seguir la lógica que él plantea, él parece estar diciendo que los ángeles caídos de la época de Noé y la situación que se vivió allí nos recuerdan la historia del arca. El arca nos recuerda el agua y el agua nos recuerda el bautismo. El arca y el bautismo son dos imágenes visuales que hablan de la victoria redentora de Cristo. Número uno, la conquista de Cristo se hace evidente en la imagen y la figura del arca. Está ahí en el pasaje, búscalo. El arca es evidencia de la gracia y de la misericordia de Dios. Es un símbolo. Mientras Dios miraba la tierra que había creado y veía que las personas se habían apartado de él, que se habían vuelto inicuos, que se habían sumergido en el pecado, el dolor de Dios es tan grande que en su tristeza decide destruir el mundo que había comenzado, que había creado, y comenzar de nuevo. Pero en Génesis dice la Biblia que Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. Gracia. La salvación de Noé no se basó en la bondad, en los méritos, ni en la justicia de Noé. Su salvación se basó en la gracia de Dios. Gracia, favor inmerecible de parte de Dios. ¿Cómo iba entonces Dios a llevar a cabo su benevolente acto de gracia? Génesis capítulo 6, versículo 14 en adelante, están las instrucciones que Dios le da. Y es muy interesante. Este mensaje no es sobre el arca, pero vale la pena señalarlo porque está en el pasaje que hemos leído. Dios le dice: Noé, tú tienes que cubrir el arca por dentro y por fuera con un alquitrán pegajoso. Eso es una palabra, una brea, que es como una pintura, un sello que debe calfatear, creo que es la palabra en español, por dentro y por fuera. La madera, que tenía que ser de un tipo especial, iba a ser puesta una al lado de la otra y cubierta y sellada con esta brea especial. Ese método de protección iba a permitir que no entrara agua en la barca. Kafar es la palabra en hebreo, que es la pega, la pintura que se usa para cubrir el arca. Se traduce más de 70 veces en el Antiguo Testamento como expiación. ¿Me oyó? La palabra kafar, que se usa como la cera, la brea, que Noé usa para proteger el arca, se traduce más de 70 veces en el Antiguo Testamento como expiación. Y usted y yo sabemos que la palabra expiación significa quitar, expiar los pecados, librar a la persona, que fue lo que Cristo hizo por nosotros. La palabra kafar no se traduce en toda parte expiación, pero en Levítico capítulo 17, versículo 11 dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo los he dado en el altar para hacer expiación, kafar, por vuestras almas. Porque es la sangre por la vida lo que hace expiación, kafar. Literalmente, Dios le estaba diciendo a Noé que pusiera expiación por dentro y por fuera del arca. ¿Para qué era esa expiación? Para mantener las aguas del juicio fuera de la vida de Noé y de su familia. Porque recuerden, el agua era símbolo de juicio. El arca, símbolo de salvación. Por lo tanto, las aguas del juicio no podían entrar en la barca de salvación. Y la palabra que se usa es la palabra
expiación. El agua se convirtió en una imagen de juicio, el arca se convierte en una imagen de la gracia de Dios. Lo que Dios hizo por Noé con el arca, lo ha hecho por cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Estamos dentro del arca de la gracia de Dios, que está cubierta por dentro y por fuera con la sangre derramada de Cristo, que es nuestra expiación. Su sangre expiatoria es el elemento que nos protege en el día del juicio. En tercer lugar, y finalmente, somos alentados en nuestra necesidad y buscamos y encontramos esperanza por la consumación de la conquista de Cristo. Después de su muerte, después de su sepultura y después de su resurrección, después de su gloriosa conquista sobre el pecado y la vergüenza a través del derramamiento de su sangre, Cristo volvió a ocupar el lugar de privilegio que tenía con su Padre. Sentarse a la derecha del Padre es un símbolo de honor. En Hechos capítulo 5, versículo 31, Pedro, cuando se le reta para que no continúe predicando de Cristo, él dice: eres aquel a quien Dios exaltó a su mano derecha como príncipe y salvador, para conceder arrepentimiento a Israel y perdón de los pecados. La mano derecha es un asiento de honor, y en su carta a los romanos, Pablo va a decir, Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. La mano derecha es un asiento de poder. Hebreos 10, 12 dice: pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. La mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo en que Jesús se ganó ese lugar a la derecha del Padre, que Él es digno de gloria, de honor, de poder y de alabanza por lo que logró por nosotros los pecadores. Pero, ¿qué significa eso para aquellos de nosotros que estamos sufriendo en el día de hoy? Su conquista asegura nuestra conquista. Pedro dice: y después de haber sufrido por un tiempo, el Dios de toda gracia, que te llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo te perfeccionará, te confirmará, te fortalecerá y establecerá. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. A lo largo de toda esta epístola, Pedro contrasta los sufrimientos de esta vida presente con las glorias que se revelarán en el futuro. Pedro está haciendo una distinción entre la lluvia del aquí y el arco iris del allá. Debido a lo que Cristo ha hecho por nosotros, tenemos una herencia asegurada para nosotros. Esta herencia está protegida en el cielo por el poder de Dios. Un día, el cielo se abrirá de par en par, y aquel que aseguró nuestra herencia en la cruz, aquel que protege nuestra herencia en gloria, regresará con poder y majestad para llevarnos con Él, para presentarnos al Padre. Acuérdense, Él no solamente abrió las puertas, Él nos va a acompañar y nos va a presentar ante el Padre. Esas son buenas noticias. Esa es una gran noticia. Esas son noticias gloriosas. Las pruebas de esta vida son temporales, pero nuestra herencia en los cielos es eterna. Es una herencia que se ha puesto a nuestra disposición a través de la conquista del sufrimiento de Cristo. No sé, de verdad, exactamente por lo que tú estás pasando hoy. Sabemos lo del virus y todo lo demás. Pero yo no conozco la tormenta que se estrelló contra la orilla de tu alma, como aquel joven
del cual hablamos al principio. Pero una cosa yo sé, que tú también puedes encontrar el arco iris de Dios a través o en medio de la lluvia de tu sufrimiento, si tú pones tu fe, tu esperanza y tu confianza en el Cristo que sufrió por ti. La victoria sobre tu pecado y tu vergüenza, Cristo la venció y la pagó en la cruz. Su victoria puede ser tu victoria si tú extiendes la mano con fe y reclamas esa victoria que es tuya. Encontrarás el arco iris de la gloriosa gracia de Dios en medio de la lluvia y de tu tormenta personal. Recuerda, la tormenta es temporal, pero la gracia de Dios es eterna. Podemos encontrar esperanza en medio del sufrimiento, centrándonos en la gloriosa conquista de aquel que sufrió por nosotros. Primera de Pedro 2:21. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Que Dios les bendiga. Al principio, llegó el momento de que juntos celebremos la cena del Señor. En 1 Corintios capítulo 11 nosotros encontramos las instrucciones que el apóstol Pablo nos da de cómo debemos llevar a cabo esta celebración. Allí él dice: yo también les he enseñado a ustedes lo mismo que recibí del Señor, que la noche que fue entregado tomó pan. Y después de haber dado gracias lo partió diciendo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros entrego. Haced esto en memoria de mí. Comamos del pan. Padre, gracias por el cuerpo partido por Cristo, de Cristo en la cruz. Su sufrimiento nos compró la victoria. En su nombre oramos. Amén. De la misma manera, el apóstol Pablo continúa diciendo: también Jesús tomó la copa y después de haber dado gracias dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebáis de ella en memoria de mí. Tomemos de la copa. Padre, gracias porque no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Y gracias porque Él pagó una vez y para siempre por nuestros pecados. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. El apóstol continúa y termina diciendo: todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Que Dios les dé una bendecida semana a todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga.